buenos días. Estamos ya ante un nuevo cambio, ante una nueva etapa, ¿no? En la educación que vamos a ver qué está pasando en la educación en el país. Antes quisiera... Ya son nuestras últimas semanas, entonces, pues ánimo. Permítanme. Bueno, el único punto que nos faltó revisar es cómo fue la educación de las mujeres durante el porfiriato. Y vamos a tener que, a pesar de que ya la ley marca desde con los liberales que las mujeres tienen las mismas condiciones para la educación, hubo resistencia, ¿no? Las familias no quisieron enviar a las mujeres a las escuelas, había una desconfianza y las únicas medios superiores donde podían ingresar las mujeres era en las escuelas normales. Pero, ¿saben? Lo interesante es que en las escuelas normales, por ejemplo, se impartían materias como economía doméstica y los deberes de las mujeres, todavía encaminadas al papel de madres y esposas, ¿no? Ya después de la secundaria habíamos visto que se encaminaba a la docencia y bueno, la carrera magisterial era la única opción. Incluso, ¿se acuerdan que se había tomado la pedagogía de Froebel? Y bueno, este mismo método, bueno, distinguía que las mujeres estaban dotadas para la docencia. Además, bueno, las mujeres ganaban menos que los hombres, ¿no? Hay datos donde se muestra que las mujeres ganan 8 pesos mensuales, lo que ganaba un jornalero o un conductor de tranvía. Entonces, tampoco el acceso para las escuelas fue fácil para las mujeres. Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar a el siglo XX. Permítanme. Vamos a ver ahora que ya en el final del porfiriato hay toda una serie de cambios con personajes bastante interesantes que, como ya empezamos a ver, empiezan a cambiar la educación, ¿no? Y ese es uno de los grandes logros en el porfiriato. Si bien no se extendieron las escuelas de manera masiva, a pesar de que había pedagogos que estaban proponiendo que eso era importante, llegar a todas partes, bueno, hacer una labor o una tarea educativa importante, no hubo una masificación de escuelas, ¿sí? O sea, los cambios no fueron cuantitativos, pero sí cualitativos. Lo que cambiaron fueron las pedagogías, fue la innovación de todos estos pedagogos que revisamos y que lograron un gran cambio en la educación. ¿Por qué podemos decir o cuál es la evidencia? Que se empezó a formar una clase media pensante que es precisamente la misma
que va a lograr y que va a hacer estos cambios legales, jurídicos, y que, bueno, también se van a alzar en la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, la revolución tiene un componente importante del cambio en la educación de la población. Sin embargo, de manera general, bueno, surge una clase media con ello, ¿no? En el porfiriato, pero también vamos a ver que hay una grave crisis económica, política y social, están los conflictos, está la lucha por el poder, entonces las condiciones no son fáciles, pero también tenemos que pensar que a nivel mundial hay una recesión económica. ¿Por qué? Por la Primera Guerra Mundial. Aunque México no participa, ¿no? Pero bueno, sí llega a afectar esta crisis en México. La revolución, bueno, aumenta el analfabetismo de manera general. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la revolución aumentó el analfabetismo? Ajá, bueno, no es que los prepararan para la guerra, es que los maestros se unen al movimiento revolucionario, gente que se queda en el campo, pues ya no manda a los niños a las escuelas porque falta mano de obra para trabajar el campo, entonces tampoco van a las escuelas, ¿no? Más que, sí, recuerda Paula que pues aquí no se preparó para la revolución, ¿no? La gente salía de sus casas y se insertaba en el movimiento revolucionario. Sin embargo, fue interesante porque los maestros que se unieron a la revolución, ellos enseñaban a los niños, a las mujeres, a leer y a escribir. Se crea el Ateneo de la Juventud, vean los años, en 1907 y 1913. Estos son algunos de los personajes, no sé si reconozcan en la imagen, alguna de estas personas que... Hola, buenos días. Ay, gracias, no nos han escrito en el chat. Creo que más prendieron, chicas. Ah, no, sí, perdón, Yesenia, seguro. Gracias, gracias, Yesenia. Perdón, no había visto tu mensaje. No, pero está. Sí, no sé si pueden distinguir alguno de estos personajes. ¿No? Hola, buenos días. José Vasconcelos, González Ureña, Antonio Caso. Son nombres de personajes bien importantes que van a cambiar también, van a hacer una modificación y bueno, aquí hay una discusión entre los historiadores de cuál fue la élite mejor preparada, si en el porfiriato o en la revolución, ¿no? Y cada historiador da sus argumentos y bueno, nosotros ya vimos los del porfiriato, ahora vamos a ver estos grandes pensadores en la Revolución Mexicana. Entonces se unen, muchos de ellos se conocen, en cuál será una de las escuelas más importantes, influyentes en la época. A nivel preparatoria, ¿cuál es? No, Justo Sierra ya está de salida. No, la escuela, ¿se conocen, estudian? No, ¿en qué escuela? No hay escuela Gabino Barrera. En la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Entonces, para que vean el nivel, ¿no?, de intelectuales que están saliendo de estas escuelas y ellos forman el Ateneo de la Juventud. Están criticando, Avi, el modelo de Justo Sierra, ¿sí? Están criticando el positivismo y entonces todo lo que se está haciendo en educación, pero vean, si fue innovadora la educación en el porfiriato,
Bueno, vamos a ver qué es lo que van a proponer ellos, ¿sí? Bueno, para esto tenemos la Constitución de 1917. Recuerden que esta Constitución marca la nueva relación que va a haber entre el Estado y la educación, el artículo 3º, ¿no? Que es bien importante. Y en la Constitución del 17 es cuando se va a suprimir la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes en 1905, bueno, que se creó, perdón, en 1905, que dependía de la Secretaría de Justicia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, el proyecto que se envía al Ejecutivo en el gobierno de Obregón, ¿no? Para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Vean, aquí ya tenemos el nacimiento de la SEP, ¿sí? Con la Constitución, con el de 1917. Entonces, con esto, con esta propuesta que se manda en el gobierno de Obregón, bueno, se traza la política educativa en la revolución. ¿Alguien nos quiere compartir su video sobre qué hayan hecho sobre la revolución, digo, sobre Obregón? Hola, buenos días. ¿No? Bien, ¿y tú con quién, de quién lo hiciste? Ah, de las universitarias. Avi, ¿no? ¿Todavía no? Zuleima, ¿de qué video, de qué periodo escogiste? Ah, José Vasconcelos, bien. ¿Paola? Ah, ya, más adelante. ¿Juliana? ¿La educación moral? Ok. Rural, perdón. ¿Litsi? Ajá. ¿Y Mari Carmen? ¿No? Yesenia. Todavía no la hago, mis. Bueno, a ver, ¿quién? Nadie eligió a Araceli. Ana, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuál es esta nueva política educativa y ese es el objetivo, ¿no? Que les quede claro cuáles son los cambios que se van a dar durante el porfiriato. Bueno, vean, perdón. Ah, claro, claro. Bueno, ¿no? Hablamos del contexto, de la situación política y económica que se está viviendo. Y vamos a ver que estos personajes que acá vemos son... No sé si alguien nos quiera mientras comentar algo sobre lo que leyó, qué le llamó la atención. ¿Sí, Zuleima? ¿Ya, sí viste qué hizo? ¿En qué la regó Carranza? ¿Sí o no? Sí, vi el video. Ah, pero no, ya no leíste la lectura puntual donde... No, las críticas con ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo Carranza. Bueno, entonces vamos a ver que lo que se marca en este nuevo proyecto con la SEP, ¿no? Es la nueva política educativa. Debe haber una escuela técnica en cada estado y 4 universidades federales. Imagínense una escuela técnica, ¿no? Escuelas especiales para indios. Debe haber escuelas rurales, escuelas, institutos técnicos, pero vean que el objetivo es que sean prácticos, ¿no? El sistema pedagógico, ¿cuál va a ser? Va a estar basado en la enseñanza de la vida diaria. También fijan la atención en dotar a los institutos de buenos maestros y las escuelas primarias sí debe haber en todo el país y fomentar en institutos privados. ¿Qué de estas características ustedes pueden observar que se están retomando del porfiriato?
Lo de los buenos maestros, ¿qué más? Ajá, la educación primaria, ¿cómo se empezó a extender? Ajá. Aunque recordemos que el porfiriato puso más atención a la universitaria, ¿no? Aquí es una diferencia con la revolución. Lo más importante va a ser la educación primaria, ¿sí? Es una diferencia. ¿Sí, Paola? Eso también, ¿no? Es algo que permanece, que sea práctico para los niños. Y ahora vamos a ver y eso es lo que quiero que observen, cuáles van a ser las metodologías que van a utilizar para hacer todo ello práctico. Bueno, se hacen otras leyes, como la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, que van a encargarse de cumplir todos estos principios político-pedagógicos, ¿no? Como es la obligatoriedad, la gratuidad y el laicismo, ¿sí? Y bueno, se crea la Dirección General de Educación Pública del Distrito Federal. Y aquí se va a hablar también ya de los principios que van a regir a las escuelas privadas. Y esto, sobre todo, se va a tener que reglamentar por algo que va a hacer Carranza, ¿no? Y ustedes ya van a ver si están de acuerdo o no con lo que hizo Carranza. Bueno, aquí tenemos en esta imagen estos tres momentos importantes del laicismo en la educación, que empieza con Juárez, ¿no? Que él establece bien la diferencia y fuera la religión de la educación. Pero ¿qué pasa en el porfiriato? ¿Sí se respetó ese laicismo? No, aunque estaba en la ley, pero como que se hizo de la vista gorda Porfirio Díaz, ¿no? Y dejaba que todavía, pues estuviera, ¿no? La iglesia dentro de la educación. Sin embargo, bueno, quien viene a dar el cambio de nuevo, pero radical, ¿quién es este personaje? Fue presidente. Álvaro Obregón, no. Álvaro Obregón siempre vestía como de militar, era militar y ve, acá es civil. ¿Quién fue el que recuerden en Historia de México, quién fue este presidente que fue extremista con la religión y mandó a fusilar sacerdotes? No, Madero era religioso. ¿Quién empezó a construir el Estado mexicano? Y fue maestro de formación. No, Carranza también era militar, y acuérdate, usaba su... Ajá, y tenía barba y ya estaba viejito. Bueno, viejito y a lo mejor creo que tenía mi edad. Plutarco Elías Calles, ¿sí? Bueno, vean, es una imagen de la época, ¿no? De los niños. Si se dan cuenta, pueden ver en la imagen que van descalzos, ¿no? Y bueno, esto habla de las condiciones de pobreza en las que se está en esta época, que vean, no es muy distinto al porfiriato. ¿Se acuerdan que ya había pedagogos que estaban diciendo que las escuelas deberían dotar de ropa, ¿no? Y de alimentos para que fueran? Vemos que ha sido insuficiente porque durante la revolución vemos en las imágenes que sigue habiendo el mismo problema, ¿sí? Bueno, y vean, el proyecto que proponen es que las escuelas se les entreguen tierras para que los niños aprendan ahí a sembrar mejores técnicas de cultivo para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿sí? Ese es un ejemplo de la practicidad que debe tener la educación. También, bueno, la obligatoriedad de la educación primaria, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace Carranza. Él, con la Constitución del 17, lo que empieza a hacer es que desmantela la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, ¿no?
Y entonces empieza a emitir una serie de leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. ¿Sí? ¿Sí leíste, Zuleima, cuáles son estos cambios? ¿No? ¿O alguien? ¿Perdón? No la suprimió. Bueno, a ver. El libre ejercicio de la enseñanza mantiene, bueno, es lo que está en el artículo 3. El laicismo, vean, solo en establecimientos oficiales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, solo la educación va a ser laica en escuelas oficiales. Es uno de los cambios que hace Carranza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se va a permitir la educación religiosa? Sí. ¿A quiénes? No. A las escuelas privadas. ¿Sí? Ahora puedes decir, no, pues sí, están en su derecho, ¿no? A ver, vamos a ver entonces qué pasa. Bueno, pero debe haber escuela gratuita en la primaria oficial, elemental y superior. Bueno, ahí estamos bien, ¿no? Dice, los planteles particulares van a estar sujetos a los programas e inspecciones oficiales, sobre todo para ingresar a preparatoria y universidades, ¿no? Eso va a estar bien regulado, que se estén cumpliendo con los planes y programas propuestos por el Estado. Pero también, bueno, se autoriza a los particulares a impartir educación religiosa y privada, pero en la práctica vemos que no solo es educación religiosa, sino que esta visión dogmática, ¿no? De no pensar. Entonces, vean los salones también, ¿no? En la época, ¿cómo estaban? ¿Qué es lo que, haciendo un ejercicio etnográfico, qué es lo que vemos en el aula? ¿Qué nos dice de la educación? Pues que era un solo salón para todos, ¿no? Acuérdate que ya desde el Porfiriato empieza a organizarse por edades y ya vemos a los niños que más o menos parecen de la misma edad. Si más que de la edad. Pues ya están juntos los hombres. Ajá, ya están juntos hombres y mujeres, pero ¿qué más? Bueno, sí, claro. Eso gracias a que se empezó a cuidar más la higiene. Con los congresos pedagógicos, higiénicos y pedagógicos. Sí, bien hábil. ¿Qué más? ¿Hay suficientes escuelas? No, ahí es una evidencia hay una infraestructura adecuada que ya se hablaba desde el Porfiriato, el que hubiera un espacio adecuado para el aprendizaje. Tampoco, ¿no? No tienen los niños a dónde escribir, ¿no? Y bueno, probablemente la iluminación estaba bien porque no se ve tan oscuro el salón, ¿no? Pero bueno, entonces, esas son las condiciones en las que empiezan a trabajar durante la revolución. Vamos a ver qué nos dice. Ahora, Celia, la distribución, sí, no hay espacio, ¿no? Para que los niños trabajen o hagan alguna actividad. Bueno, entonces, se desvincula también la Escuela Nacional Preparatoria. Y esta es una gran crítica que se le va a hacer a Carranza. La universidad, bueno, tenía que ser más práctica y menos humanista. O sea, empiezan a alejar a materias de filosofía, de ciencias sociales, ¿no? También la incapacidad municipal para administrar. En la ley, lo que hace Carranza, aquí lo tengo, permítanme, es que a ver, algunos de los cambios que empieza a hacer, espérenme.
Entonces, bueno, le dan todas las facilidades a la iniciativa privada como se hace en el régimen porfirista. Con esto, bueno, vemos que no es completamente laico el porfiriato. Y... Ay, ¿dónde está? Espérame, esta iniciativa no se llama. Ah, ya, aquí está, ¿no? La ley dice que la educación va a pasar a manos de los municipios y los ayuntamientos, con la supresión de, como aquí vimos, de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que es a nivel federal. Entonces cambia y ahora se le da a los municipios y ayuntamientos el que estén a cargo de la educación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen que empieza a ver que pueda ser el problema? ¿Sí se entiende el cambio que establece Carranza? O sea, ya no va a ser una Secretaría de Estado la que va a atender la educación a nivel federal, que es lo que se había hecho en el porfiriato, ¿no? Planes y programas de estudio nacionales, materiales didácticos nacionales. Ahora es cada ayuntamiento, cada gobierno del Estado va a hacer, se va a encargar de ello. ¿Podría estar mejor? Eso fue lo que pasó. Hubo un total descontrol porque había ayuntamientos y gobiernos que no sabían qué hacer con las escuelas, que no tenían el menor conocimiento pedagógico de qué hacer y entonces tampoco tenían los recursos para pagar a maestros y empezaron a cerrarse escuelas. Pero además ya viene esta práctica que nosotros pues conocemos muy bien de nuestros gobernantes, que el dinero que recibían para educación, pues se lo robaban. Sí, desde entonces, ¿no? Y entonces ya no se iba a las escuelas. Entonces sí, fue un retroceso y bueno, pegaron el grito el Ateneo de la Juventud, ¿no? Hacen fuertes críticas de lo que está pasando con la educación, con esta propuesta que hace. Y bueno, también, ¿se acuerdan que habíamos visto cuál es el porcentaje más o menos, bueno, promedio del analfabetismo en el país durante 78, 85% el analfabetismo? Entonces, bueno, vemos que tenemos un grave problema educativo, ¿no? Sí, es. Ajá, mira, a lo mejor en algunas fuentes puedes encontrar las diferencias porque empiezan a reunirse, ¿no? Probablemente fue en 1907 que se empiezan a reunir, pero ya a lo mejor se declara formalmente instituido en el 1909, ¿no? Pero aquí es importante, creo, que es observar que es antes del inicio de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, de todas maneras voy a volver a checar esa fuente para ver qué dice. Gracias, Zulema. Entonces, bueno, con estas reformas que hace Carranza se le critica y dice que regresaron a la Constitución del 57, que vino a echar abajo todo lo que se logró con el porfiriato, ¿sí? No aportó ningún beneficio a la educación, sino todo lo contrario. Tampoco produjo ninguna acción encaminada a atender las necesidades populares, ¿no? Se olvidó de los campesinos, no dio unidad a la educación, al contrario, no la desintegró y no se estableció una escuela mexicana que va a ser un ideal de la educación o de los pedagogos de la revolución. No dio tampoco soluciones al problema escolar, al contrario, creció el analfabetismo y solo se preocuparon por implantar la libertad de enseñanza. Pero una libertad pues mal encaminada porque no había estas bases para poder reglamentar, bueno, para poder mejorar la educación, ¿sí? Entonces, bueno, todos conocemos lo que pasó con el plan de Agua Prieta,
¿no? Que se lanza en 1920 con Álvaro Obregón. Sabemos que Carranza cae. Bueno, y con ello se deja en el olvido estas reformas que había hecho Carranza. Entonces aquí se forma una nueva legislatura con Obregón. Bueno, aquí recuerden, vean a Carranza, cómo era Barboncito, ¿no? Y Obregón, ¿no? Que también fue un personaje muy, muy importante, muy interesante. Y entonces vamos a ver que Obregón jala o incorpora a su gabinete a un súper personaje, que es José Vasconcelos, ¿sí? A él le da, ya se emite en el proyecto de la Secretaría de Educación Pública, y entonces José Vasconcelos, bueno, era un funcionario realmente apasionado por la educación. Es considerado también uno de los grandes personajes de la pedagogía en Latinoamérica. ¿Cuál es su legado? Ahorita vamos a ver el video bueno, pero a ver si... No. Ok, bueno, vamos a adentrar y nos va a servir de resumen o para ver qué elementos no vimos de Vasconcelos, ¿no? ¿Cuál es el legado de Vasconcelos? Es que logró realmente que hubiera maestros bien preparados, ¿no? Vamos a ver cómo le hizo. Alumnos desayunados, ¿no? Así como también se encargó de bibliotecas y arte. Es decir, para José Vasconcelos había 3 pilares para mejorar la educación, ¿sí? Y era bibliotecas, fue arte y fueron maestros, ¿no? Bien preparados. Y sobre estos 3 ejes trabajó y realmente fue notable lo que él hizo. Se llamó una cruzada por la alfabetización. ¿A qué se le llamó esto, Zuleima? Una cruzada por la alfabetización. ¿Se acuerdan que hubo unas cruzadas en la época medieval? La Guerra Santa. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Te acuerdas, Fer, en tus clases de historia de la prepa? ¿O de la secundaria? ¿No? Acuérdense que empieza a crecer el Islam en Europa y se ve como un peligro para el catolicismo o el cristianismo, y empieza una guerra santa para poder derrotar a los musulmanes o al Islam, ¿no? Y que no sigan apoderándose del mapa europeo. Y entonces esa es la guerra santa. En nombre de Cristo, en nombre de Dios, ¿no? Van a defender a la religión católica. Bueno, pues toma esto metafóricamente José Vasconcelos y entonces es una cruzada por la educación. ¿Sí se dan cuenta de la enología? Cambiar a través de la educación. Bueno, ¿qué es lo que hace Zuleima? ¿Qué es lo que hace Vasconcelos en esta cruzada? ¿Pero cómo? Ajá. Que busquen a quien actualizar, pero según yo, no tuvo buenos resultados porque había dificultades, bueno, principalmente para los campesinos, porque trabajaban y el momento de que acababan pues era en la noche, y había que tenían que improvisar con eso, pero fue muy difícil y no. Claro, entonces vean, la idea es bien bonita, ¿no? Sacar a los maestros, a ver, no tenemos aulas suficientes, pues váyanse a buscar a los niños, a los adultos para alfabetizar, pero como nos decía Zuleima, era difícil porque no había tampoco las condiciones, porque los chicos estaban en el campo, porque estaban en la guerra. Entonces, por eso es que los maestros que se incorporan a la revolución están enseñando, ¿no? Durante el movimiento revolucionario. Pero además se creó lo de los desayunos escolares. O sea, al ver la pobreza y decía, los niños no aprenden, pero porque tienen hambre, ¿sí? Entonces, implanta la obligatoriedad, un niño tiene que desayunar, ¿no?
Sí, ¿verdad? Aquí ahorita cuántos desayunaron, ya bien. Entonces, es lo que va a hacer, ¿no? Y bibliotecas. Bueno, empiezan a hacer empiezan a establecer bibliotecas, hasta bibliotecas ambulantes. ¿Sí encontraste eso, Zuleima? En todos los parques, en colonias, tiene que haber bibliotecas. Entonces se ven, ahorita vamos a ver, creo que aquí hay imágenes que traje. No traje, bueno, perdón. Hay imágenes bien bonitas de carritos que tienen bibliotecas, pero bueno, dice José Vasconcelos, ¿cómo lograr una educación si tampoco hay materiales suficientes para leer, ¿no? Entonces, ya hay dentro de la Secretaría de Instrucción y ahora de la SEP, una institución encargada de la publicación de libros. Y vean que es importante, lo retoma para hacerlo dentro del Estado, el publicar libros, y entonces empieza una serie de producción y de tiraje de libros. ¿Y cuál creen que es la literatura más importante en la época? ¿A qué autores son los que se empiezan a publicar para que lean los niños? ¿A quién creen? Otra vez esta cultura que ha dejado un gran legado y que ustedes conocen. A los griegos. Todos los clásicos. Imagínense, ahora nos cuesta trabajo leerlos y se les empieza a dar a los niños a leer nuevamente a los griegos. Entonces, hay un tiraje. Ajá. Sí, a ver si les puedes mandar a tus compañeras la imagen. También, bueno, él procuró que hubiera más recursos para educación y para la formación de maestros, ¿no? Entonces, bueno, uno de los historiadores más importantes sobre estos temas, que es García Diego, un historiador actual, él señala que la Revolución Mexicana hizo 3 grandes aportaciones en la educación. Ojo, ¿cuáles? A los campesinos los dotó de tierra, a los trabajadores les dio derechos sociales, pero en general a los mexicanos se les ofreció educación, ¿no? Y educación de calidad. Eso es, esto es lo que tenemos. Bueno, lo quise destacar porque encontramos generalmente críticas que la Revolución Mexicana no aportó nada, ¿no? Pero en realidad para los historiadores sí fue un gran cambio. Además, la Revolución Mexicana a nivel de historia universal está considerada como una de las revoluciones más relevantes en el mundo después de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, solo para interesar un poco más en lo que pasó en esto. Bueno, ¿qué además hace en esta cruzada cultural? Dice, bueno, pues la cultura ahora tiene que estar en el acceso de todos. Y por eso es que se contrata a los más importantes artistas de la época para empezar a pintar en los muros y en las calles. Si ustedes van ahí en la Ciudad de México, perdón, hay un mercado donde también hay murales, ¿no? Entonces, es esta idea, que las imágenes que vemos nos hablen de nuestra historia, ¿no? Fíjense, aquí se llama La Maestra Rural, es una obra de Diego Rivera de 1923. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Qué creen que nos está contando de lo que está pasando? Ajá, esas cruzadas que están haciendo, cómo están saliendo los maestros a educar, ¿no? En el campo a los niños, ¿sí? Entonces,
la educación se vuelve pues bien importante. Y bueno, nada más a ver si con esto también capto la importancia que tiene, o sea, están viendo la importancia que tiene Vasconcelos, ¿no? Crea el edificio de la SEP, ahí también hace murales, ahorita lo vamos a ver. Entonces, para que vean el legado histórico que está dejando Vasconcelos, bueno, cuando hace unos años, cuando llega el PAN al poder y ponen a un secretario de educación panista, no cambia de edificio, se va a un edificio, a un hotel moderno y ahí instala sus oficinas, ¿no? Y no está despachando en este edificio, ¿se imaginan en el edificio de Vasconcelos? Creo que nos habla también de la ignorancia de todos los funcionarios que llegan, ¿no? Pero además, este secretario, creo que ya les había contado la anécdota que cuando se entera que una sobrina en la escuela le deja, o a su hijo creo, o hija les dejan leer en la preparatoria donde trabaja una obra hermosa de Carlos Fuentes que se llama Aura. ¿Alguien la ha leído? Bueno, pues espero que la lean. Es un cuento muy chiquito, es muy sensual. Eso le asustó al secretario e hizo que despidieran a la maestra. O sea, critican a este gobierno, pero también le han metido la pata, ¿no? Horrible con esto. Por supuesto que la novela que estaba casi olvidada, pues volvió a tener revisiones, ¿no? Y la gente empezó a leer. Es una novela muy bonita de Fuentes. Bueno, entonces volvamos. Esto es lo que está haciendo José Vasconcelos. Entonces, en estos murales, por ejemplo, se empieza a contar nuestra historia, ¿no? Empieza a hablarse de estas regiones, por ejemplo, las tehuanas, ¿no? De la cultura del país. Y con esto también se empieza a construir un nacionalismo que después, bueno, va a ser criticado todo lo que se está hablando, ¿no? Bueno, aquí se puede ver que es Zapata con Tierra y Libertad. Entonces, todo eso lo podemos ver en los murales. Vean, este es el edificio de la SEP. No sé si lo conocen. ¿No? Bueno, entonces, bueno, se empiezan a plasmar estos mensajes de la nueva educación, ¿no? En todos los edificios de la ciudad. Y bueno, también en varios estados. Aquí tenemos murales. En nuestros edificios coloniales. No, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los más alejados donde sí podemos encontrar es en Córdoba, ¿no? Bueno, pero también hay una gran proyección en el cine de estos murales. Se considera que Gabriel Figueroa, seguramente ustedes sí han visto estas películas mexicanas, todavía de blanco y negro, siempre aparece Gabriel Figueroa. ¿Sí han visto en los titulares? Bueno, la otra vez me topé con un documental que hicieron sobre Gabriel Figueroa, pero de verdad que los mejores cineastas del mundo actuales hablando maravillas de lo que fue el cine, la fotografía de Gabriel Figueroa, porque lo que explicaban es que captar el blanco y negro y todos sus matices es algo bien difícil. Y que el maestro, que es todo cinematógrafo, fotógrafo, puede realmente aprender es de Gabriel Figueroa. Y ven, y tenemos, no, a ver, ¿alguien recuerda alguna película de Gabriel Figueroa? Las de Pedro Infante. ¿No? Clásico. Bueno, también Luis Buñuel, que también nos tocó ver algunas. No, con ustedes no vi una película de Buñuel. Bueno, pero vean, ¿no? ¿Por qué les destaco? Esta es una película. No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan esta película, creo que es Macaria. El nombre, no puse la referencia, perdón. Pero vean, ¿no? Es como una fotografía y se resalta lo que está pasando en el campo mexicano.
¿Qué película, cuál es la historia que nosotros podemos empezar a encontrar en el cine en esta época? Con estas películas. ¿Sí se acuerdan? O, a ver, aquí, bueno, no. Esta, por ejemplo, Que Viva México, no sé si la han visto, de Sergei Einstein. Es un director alemán que hace una película en México, pero también vean las imágenes. ¿Qué es lo que ustedes pueden interpretar o ver de esto? Porque en una película, eso es lo interesante, ¿no? Las imágenes nos cuentan también una historia. Fíjate, la muerte, el dolor, ¿no? Vean el pasaje árido, la desolación, la soledad. Solo podemos ver un maguey, ¿no? En este escenario que cómo se ve el cielo, por ejemplo. Se ve nublado, o sea, ¿se imaginan esa desolación, ese desierto y nublado? Pues, ¿cómo nos hace sentir eso? Pues triste, ¿no? Todo en conjunto. ¿Se imaginan la música que habría para acompañar eso? Entonces, a ver, esto es bien importante porque eso también nos hace sacar nuestras emociones, ¿no? Bueno, entonces es bien importante lo que culturalmente se está haciendo. Muchas de las películas empiezan a ser críticas, ¿no? A los cacicazgos, a las injusticias sociales, que después van a cambiar porque, por ejemplo, son las películas de Pedro Infante, que cómo nos pintan el campo mexicano. Ajá, bueno, sí, en blanco y negro, ¿no? Pero generalmente, ¿cómo vive la gente en el campo? Trabajando, pero son felices. Ahí vemos a las mujeres, ¿no? Cuando canta, que están moviendo la cabecita, ¿no? Y contando, ¿no? Entonces, bueno, también es una idea de lo que se empieza a construir, de lo que es el campo, de lo que es el nacionalismo, y esa va a ser la crítica que posteriormente se va a hacer a todos estos personajes de la revolución. Bueno, aquí también el Requiem, ¿no? De José Clemente Orozco, es otro mural también impresionante. Vean de qué nos está hablando, qué está criticando Orozco. Son trazos distintos, ¿sí? Eso es también lo interesante de nuestros muralistas. Vean, vemos a un Diego Rivera, vean los trazos, también los colores se nos faltó decir, ¿no? Esos colores que representan. Porque no es así al azar que nada más haya tenido esa paleta de colores, es una intención también, ¿no? La tierra, ¿no? El sol, el calor, ¿no? Entonces, vemos ahora los trazos de Orozco. Vean, es otra técnica, ¿no? Pero vean, también es la muerte, ¿no? Es la desolación. O sea, es muy triste. Bueno, no recuerdo quién de ellos va al edificio de la Suprema Corte de Justicia, creo que es Rivera, el que ahí les pinta escenas de las injusticias que se cometen en el país. Por supuesto que cuando termina y ve que están criticando al propio poder judicial, pues ahí es como que ¿quién no tuvo cuidado de esto, no? Pero pues se dejó, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que los artistas están criticando también a través de los dibujos, a través de sus pinceles, lo que está sucediendo en el país. Pero no solo los pintores, los escritores. Tenemos a Guzmán y recuérdenme, es otro escritor que peleó en la Revolución, gran amigo de Calles, no fue el nombre, pero que también hace una crítica, que es Mariano Azuela, ¿no? Que escribe Los de Abajo y habla sobre la pobreza que se está viviendo. Y bueno, entonces, en todas las artes se empieza
a ver una gran producción artística. Bueno, a ver, aquí están las trincheras y aquí tenemos a otro de los grandes muralistas, ¿no? Que es Siqueiros. Aquí este es un mural que está en el antiguo colegio de San Ildefonso. Vean, ¿no? Lo que quiero es que vean las temáticas. Son todas críticas a lo que ha sido la Revolución Mexicana, ¿no? Es un discurso un crítico, ¿no? Aquí también lo vemos en el campo, con este mural de la Revolución. Toda esa producción artística está en las calles, toda esa producción está para que la gente conozca su historia y se acerque. Bueno, aquí también vean esta fotografía de otra película que me parece también impresionante, ¿no? Muy bella, que nos habla también de la muerte. Bueno, esta imagen, ¿no? En esta imagen, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el sentimiento que evoca? ¿Perdón? Ajá, sí, es una iglesia. Ajá, vean, también es la crítica, ¿no? A esta devoción, esta fe que no nos ayuda a salir de esa pobreza, ¿no? En fin, les digo, es muy interesante lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué hace también? Bueno, en cuanto a la música, se rehabilita la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya tenemos una Orquesta Sinfónica Nacional, pero también se construye un Estado Nacional que ya después desaparece para que haya todos estos eventos. Cuando estamos viendo esto, es que se quiere hacer masiva la cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se trata de integrar también a los mexicanos a esta cultura musical. También tenemos grandes músicos como Manuel M. Ponce, que bueno, tienen una gran influencia del romanticismo en la música y termina siendo nacionalista, ¿no? Pero ¿qué creen que además hace? O sea, ya vimos que está trayendo la cultura a las ciudades, pero se trae también o invita a Adolfo Betz Mozart, que es uno de los grandes maestros de dibujo en Europa, y se lo trae a México, con este método que es la moda, ¿no? Un método de dibujo para escolares. Vean, ¿este método en qué consiste? Son 7 líneas primarias, o sea, rectas, círculos, curvas, zigzag y espiral. O sea, con esos métodos pueden hacer cualquier dibujo. Este es un ejemplo de un dibujo de un niño. Vamos a ver, estos son el método Mozart, ¿no? Sabiendo hacer eso, los niños podrían hacer cualquier eso. Y este es otro ejemplo de los cuadros que hacen los niños. Entonces empieza a formar a maestros para que con el método Mozart, bueno, y las escuelas de arte no solo las hacen en las escuelas, las hacen en las calles, las hacen en el campo. Entonces imagínense a un niño, no le iba a llamar la atención aprender a dibujar o estar dibujando, ¿no? Entonces fue algo también maravilloso este método con el que a los niños les enseñan a dibujar. Bueno, también, bueno, hay otros pintores como Manuel Rodríguez Lozano. Bueno, un poco hablando más de lo que hizo, de lo que pasó con el dibujo en los niños, es que, bueno, no sé si alguien leyó eso o encontró esa información en el texto, que empezaron a ver realmente dibujos impresionantes y entonces alguien ahí observó y empezó a llevar a juntar estos trabajos y se los llevaron de exposición a Europa, ¿no? El trabajo que estaban haciendo con los dibujos.
realmente esto pues de alguna manera nos recuerda también lo que pasaba durante el virreinato, ¿no? Que se resultaron que los indígenas eran grandes dibujantes. Bueno, lo mismo pasó, ¿no? En el campo se encontraron a grandes dibujantes. Y creo que eso es muy triste saber que pues esté tan abandonada las actividades artísticas, ¿no? Actualmente y que pues no sepamos, que no haya un método con el que hayamos aprendido a dibujar mejor. Bueno, sí, bueno, ¿alguien quiere comentar algo que haya leído que se nos pasa? Adelante. Entonces, hay también otra idea bien importante de Vasconcelos en esta educación integral es que surge esta idea nacionalista que se llama la raza cósmica. ¿Te acuerdas, Zuleima, qué le llamaba la raza cósmica? ¿Sí? Y entonces este lema que todos hemos oído, por mi raza hablará el espíritu. ¿Dónde está como emblema esa frase? En la UNAM, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere con ello? Y vean, esta es una crítica que se le va a hacer a Vasconcelos. ¿Sí te acuerdas? ¿O alguien más? Con esta idea de Vasconcelos. Él dice que se debe olvidar, que debe cambiar a la población indígena. Deben dejar de ser indios, deben empezar un mestizaje para ser iguales, ¿no? Pero no solo como mexicanos, sino que también esto va más allá. Una raza latinoamericana, ¿sí? Entonces, habla de este mestizaje, habla de este dejar de ser indígena. Esa es una de las críticas a José Vasconcelos, ¿no? Intentar cambiar a los indígenas, sacarlos de esa cultura, ¿no? Algunos historiadores dicen que es una mala interpretación, pero bueno, yo lo dejo aquí como un punto para que ustedes al leer puedan discutir y qué opinan de esta propuesta de la raza cósmica de José Vasconcelos. Entonces, bueno, vemos que el modelo vasconceliano son múltiples experiencias, ¿no? Y que en el arte, bueno, exploró todas las, todo lo que era imprescindible para realmente desarrollar este campo. Entonces, también vean, lo importante es que decía que los maestros debían ser como artistas, ¿no? Debían ser un artista porque deberían crear, deberían inspirarse, deberían proponer, ¿no? Creo que esa es una idea muy bonita porque nos habla de dejar de ser pasivos, ¿no? Y que realmente haya una pasión por el trabajo docente. Bueno, no obstante, se trae también a Gabriela Mistral. ¿Quién es Gabriela Mistral? Es pedagoga, ¿eh? Pero ¿por qué la conocemos? A Gabriela Mistral. ¿De dónde la trae? Chicas, esa cultura general, también seguramente se leyeron algún escrito de ella en primaria. ¿Qué particularidad tiene Gabriela Mistral? Chicas. Recibió el premio Nobel de la Literatura. Premio Nobel de Literatura. ¿De dónde es, Ana? De Chile, ¿sí? Bueno, pues a ella trae para diseñar actividades en la SEP, ¿no? Con esto vemos también que de alguna manera están haciendo lo mismo que en el porfiriato, ¿no? Trayéndose a los mejores para elaborar los programas, los planes de estudio en la SEP. Estuvo poco tiempo Gabriela Mistral, pero también hizo grandes aportes en cuanto a la materia, bueno, en lo que se refería. Sí, aquí vean, tengo una imagen de las bibliotecas en los parques, ¿no? Que se instalaban en las calles.
¿Por qué? Porque decía, ¿por qué? Porque también vean, para José Vasconcelos, el elemento importante para educar fue la lectura, algo que estamos dejando de hacer, algo que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Y que es increíble que si vemos las evaluaciones Planea, vemos que los niños de primaria están teniendo muy bajo puntaje. O sea, no estamos aprendiendo o los métodos pedagógicos que se están aplicando no están logrando los resultados esperados. Entonces, con Vasconcelos la lectura va a ser fundamental y dice, si un pueblo no tiene que leer, pues más vale dejarlo analfabeto, ¿no? Entonces él empieza a defender lo que les decía, esta acción editorial de la SEP, que ahora es controvertida por lo que ya habíamos señalado en la clase pasada. Y bueno, se instalan los talleres gráficos, perdón, de la Nación, ahora pasan a ser de la SEP, ¿no? Y bueno, se van a dotar de estos libros a las bibliotecas, o sea que las bibliotecas hay estos materiales. La biblioteca tenía que ser práctica y debería ser ambulante. Pero ¿qué creen? Que los libros de texto, pues José Vasconcelos, no sé si lo noté, no. Ajá, bueno, se empiezan a editar grandes obras clásicas y contemporáneas, pero quienes están haciendo estos libros son escritores, son artistas, o sea, lo mejor que tenemos en el país son los que están diseñando los libros de texto. Por eso creo que sería muy interesante que ustedes pudieran revisar un libro de los que se están llevando en esta época, ¿no? Bueno, ¿cuál es la didáctica con la que se está trabajando? Si nos quieres leer, por favor, Yesenia. Paseos, juegos, deportes y excursiones, actividades campestres, formación de sociedades cooperativa y culturales, y actividades que signifiquen luchar por el bien del grupo. Ajá. ¿Esto es diferente al porfiriato? ¿Pero es diferente al porfiriato? A ver, Abby dice que sí, ¿están de acuerdo? No, Paola, ¿por qué? Ajá, sí. ¿Cómo se llamaba ese método? ¿Cuál era el método? Viene y tú sí te acuerdas. Era así, acuérdate, onomatopéyico, la lectura, sonidos, ¿no? ¿Cuáles son? Esos se los tienen que saber. El realismo pedagógico, ¿sí? Sí, entonces retoman ese, sí, Abby, retoman el mismo, ¿no? Y bueno, creo que eso después de la pandemia se empezó a perder, pero antes, ¿ustedes estuvieron en la escuela paseos? ¿A dónde los llevaron? Ah, pues fíjate, empresas, ¿no? Ajá, el Museo de Papaló también. Oh, mira qué bonito. Ajá. Sí, ¿verdad? De los bosques de Chapultepec. A la Ciudad de México también. ¿Alguien que haya ido a otro lugar de los que mencionaron? ¿A dónde? Ah, ya. Oh, muy bien, qué bien. ¿Sí? Ah, el de los ferrocarriles también. Sí, tenemos aquí en ese museo que lo podemos ver chiquito, pero bueno, seguramente como oyeron ahí máquinas que no hay ya en otros, esas son las únicas que están, ¿no? Sí, bueno, entonces,
Eso es también importante, ¿no? Pero vean, también dice que la acción del cuerpo comienza con la salud del cuerpo y la salud mental, ¿no? También es importante la educación física para los niños, el juego y el trabajo para el desarrollo físico, pero también, vean, es interesante porque tratan de buscar cuáles son las aficiones y las capacidades de los niños para poder encauzar sus energías, ¿sí? Una educación escolar mixta, sin prejuicios, perdón, aquí debe decir sin prejuicios, libre y ordenada, ¿no? Para los maestros de la revolución, entonces los problemas eran estos problemas internos, ¿no? No los que imponía la estructura política. Entonces, bueno, tenemos realmente que lograron grandes cambios con la educación. ¿Tienen alguna pregunta? De manera general, bueno, es una breve presentación de los grandes cambios que se hacen durante la revolución en la educación. Aquí estamos viendo los métodos. Vamos a ver ahora. Que la mayor parte de la población durante la educación, durante este periodo son zonas rurales, ¿no? Más que ciudades. Por lo tanto, la educación rural tiene que tener tiene una gran importancia. Ah, no, ay, gracias. Vamos a ver que hubo proyectos que son sumamente criticados durante este periodo con la educación rural. A ver. Bueno, para ello se crea la Ley de Instrucción Rudimentaria en 1911. Y bueno, para estimular que los niños fueran a la escuela, se les empieza a dar vestido y comida, ¿no? Los principios generales van a ser que se debe instruir al niño con lo que ve, sin horarios ni reglamentaciones estrechas. Bueno, sí, es otro tema. Ajá, o sea, sí, es lo que les empecé a decir. O sea, en esta época, durante la revolución, la mayor parte de la población en México es rural, ¿sí? Vimos ahorita de manera general lo que está pasando en las ciudades, bueno, sobre todo en la Ciudad de México, pero ahora vamos a ver qué es la educación rural durante la revolución, ¿sí, Abby? Entonces, aquí, bueno, eso es lo interesante, que distinguen que por las mismas condiciones en que vive la gente, que hay una enorme resistencia para que los niños vayan a las escuelas, ¿no? Empieza a ver qué tiene que hacerse en el campo para que los niños vayan a las escuelas. Y bueno, vemos que esta ley de instrucción rudimentaria de 1911, ¿no? Señala que, bueno, los niños deben de tener vestido y comida para que asistan, que bueno, en las ciudades también pasa lo mismo, ¿sí? También, vean, debe estar basado en las aspiraciones de las comunidades rurales. O sea, ¿qué es lo que quiere cuáles son conocer qué es lo que están haciendo las comunidades y con base en ello, bueno, adaptar la educación, ¿sí? Para que vayan, bueno, no hay horarios, no hay reglamentaciones estrechas, y también la educación debe estar relacionada con el hombre, la naturaleza, la sociedad, y también pues se deben prohibir los castigos y premios que todavía siguen estando, se siguen practicando, ¿no?
Ya en 1928 se va a crear el Departamento de Educación Rural. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? De poder incorporar a los indígenas y campesinos al progreso del país. ¿Cómo? Bueno, lo van a hacer a través de experimentos en educación rural, también la formación profesional de inspectores en la educación, ayudar a los gobiernos a organizar y administrar la educación rural, pero también la preparación de educaciones rurales. ¿Qué es lo que podemos ver con esto que nos está planteando la ley de, bueno, este nuevo Departamento de Educación Rural? ¿Cuál creen que sea lo importante a destacar? Juliana, ¿qué crees? Ajá. O sea, que algo que te llame la atención de lo que se está proponiendo. Ajá. Pero bueno, eso es lo que yo tengo como entendido. En una escuela rural nada más se dedican a lo que es el campo. Ajá. Y como lo acabas de decir, por lo regular, era muy difícil que los niños fueran a estudiar. Ajá. Ajá. ¿Qué más encontraste? ¿No? Sí, porque cómo sacar cuando tiene el niño que ayudar al campo. Ajá. Ajá. Sí, claro. Entonces, para llamarles la atención es, a ver, les vamos a dar de comer. Y entonces era atractivo, ¿no? Y ahorita, bueno, en el pueblo de... Ajá. Allá veo que no es como acá. De hecho, a tal hora que se entran a la escuela, de ahí mismo, bueno, ahí mismo se supone que se entra a la escuela, pero no. Ahí los papás a tal hora tienen que llevar el desayuno a los niños. Ah, ya. Ajá. Ya saliendo ya tiene sus labores de trabajo de campo, el corte de naranja, el corte de lichi. Ah, ya. Sí, sí, pues sí es interesante, ¿no? Cómo se van adaptando. Bueno, entonces, gracias, Juliana. Bueno, entonces también en el campo, vean, es interesante porque como lo señalaba Juliana, bueno, no, que es interesante porque también hacen escuelas al aire libre, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes de que a los niños del campo también les enseñan a pintar. Y hay un nuevo concepto pedagógico, bueno, hay nuevos conceptos pedagógicos para lograr esta libertad creativa en los niños, ¿no? Estas realmente fueron escuelas muy serias de dibujo, no nada más que el niño pinte un pato amarillo o todo mal hecho y ya, ¿no? Les enseñaban realmente técnicas. Veían los principales estilos vanguardistas que estaban dando en Europa, como es el impresionismo, ¿no? Y consideraban importante Vasconcelos que los indígenas, los niños campesinos, realmente a través del dibujo empezar a tener conocimientos, empezar a construir esta idea nacionalista. Fue una manera de integrarlos, ¿no? O sea, creo que es bien interesante, bien innovadora la idea, ¿no? ¿Cómo integras al niño a una escuela, a lo que debe ser mexicano? A través del arte, a través del dibujo, ¿no? Con técnicas que se están dando en Europa. Bueno, como les dije, hubo grandes obras que se llevaron a Europa a exponer. Bueno, también se crea la educación popular, que es la Casa del Estudiante Indígena, bueno, ahorita las misiones culturales, vamos a ver, las escuelas centrales agrícolas,
y el artículo 123 y las escuelas de circuitos. A ver, esto que estamos viendo son escuelas que se hacen o que se forman para poder integrar al resto de la población. Hay una casa del estudiante indígena, ¿se acuerdan cuando vimos que era experimental? Bueno, en la ciudad se hizo una escuela donde se traían a indígenas. Pero ¿cuál fue el problema? Que con esta idea que tenía Vasconcelos, que habíamos dicho que era mestizar, ¿qué creen que fue lo que pasó? O sea, porque les cambiaban todo, la manera de vestir, la manera de lo que escuchaban, la música, porque se trataba de crear lo mexicano, ¿no? ¿Cuál creen que sería el inconveniente en este proyecto? Porque después la idea era mandarlos a sus comunidades para que dieran clases y también mestizaran pues, a su familia y a la población. ¿Saben lo que pasó? No, sí se adaptaron al mestizaje, pero ya no quisieron regresar a sus comunidades. ¿Sí? O se avergonzaban de su origen indígena, ¿no? ¿Sí? Entonces eso fue lo que pasó con ese proyecto, ¿no? No, ya no. Y es una de las críticas que después se va a hacer a José Vasconcelos de tratar de hacer una sola cultura mexicana. O sea, ¿cómo podemos todos, estas zonas tan diferentes, toda esa diversidad cultural, étnica, cambiarla para una cultura mexicana? ¿Cuál sería lo mexicano, no? Ese es el problema. Bueno, entonces, bueno, fíjense, además esta escuela, la Casa del Estudiante Indígena que se crea en 1926, seguía el modelo estadounidense de internados, ¿sí? Entonces, vean, se congregaron, dice, a 200 indígenas varones para civilizarlos, por eso lo ponemos entre comillas, ¿no? ¿Por qué ponemos entre comillas para civilizarlos? Ajá, es un concepto muy subjetivo de civilización y con esto pues ahora podemos decir hasta racista, ¿no? Porque estamos considerando que en las comunidades indígenas no, pues no son adecuadas o habría que cambiarlas, ¿no? Bueno, se practicaron estudios psicológicos y antropológicos a los niños, vean, para probar su pureza racial e inteligencia. Ahí es una metidota de pata que pues para muchos cometió Vasconcelos, ¿no? La pureza racial, o sea, bueno, se tenía que castellanizar, o sea, deberían dejar de hablar sus lenguas indígenas para hablar español. Regresarlos a sus comunidades indígenas para, bueno, lo que les había comentado, para civilizarlos. Después se convirtió esta en escuela normal, pero no funcionó, ¿no? También se crearon internados indígenas en sus comunidades, los maestros, pero también vean, había demasiados abusos que se cometían con los niños. ¿Por qué? Porque los maestros también discriminaban a los niños por ser indígenas y entonces los maltrataban, ¿no? Entonces, bueno, como empezaron a despedir a los maestros, pues la escuela se vino abajo y ese proyecto civilizador pues, terminó, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase continuamos y yo creo que ya vamos a terminar nuestro tema, ¿no? Ya la siguiente semana es de examen, ¿no? Los exámenes finales, entonces, chicas, ya tenemos poco tiempo. Bueno, hasta luego, chicas, buen día. ¿Perdón? Sí, ya en la otra clase tienen que